perdonados en el atrio de la muerte. La travesía era peligrosa. El bosque y la nieve cubrían ese inhóspito lugar en Siberia. El Señor mandó llamar a su siervo más fiel y le dijo: tengo que mandar a mi esposa y a los niños al otro lado del bosque, al pueblo de sus padres, pues su madre está muy grave y quiere ver a su hija y a sus nietos. Y en el mismo momento le ordenó que preparara los trineos o el trineo con 3 caballos y que partiera enseguida para que la noche no les tomara. Estuvo listo a partir, subieron a la esposa, a los niños, y entonces el patrón le dio las últimas palabras a su siervo y le dijo: confío plenamente en ti, eres responsable por la vida de mis seres amados. No se preocupe, respondió aquel fiel servidor, respondo con mi vida por el bienestar de los suyos. La travesía comenzó, poco tiempo después entraron en el bosque y comenzó a nevar. Estaban recién a la mitad del camino cuando los sorprendió la noche. Al rato escucharon aullidos que helaban la sangre, eran lobos hambrientos. El siervo fustigó los caballos para que corrieran más rápido, desesperados, pero pronto los lobos estaban a la vista. La lucha fue terrible. Lanzaron a las fieras todo el alimento que llevaban, pero en pocos instantes aquellos animales la devoraron. Luego soltaron a uno de los caballos que distrajo un buen tiempo a los lobos, tiempo que ellos aprovecharon rápidamente para avanzar. Pero otra vez los lobos ya estaban cerca del trineo. A lo lejos se miraban las luces del pueblo, pero los lobos estaban a punto de atacar furiosamente. 2 o 3 se disponían a saltar sobre el trineo. Había que hacer algo rápidamente. Señora, le dijo el sirviente a la esposa de su amo, tome usted las riendas y corra hacia el pueblo. Y aquel heroico servidor, tomando el látigo, saltó del trineo para enfrentar a los lobos. Entretanto, la señora alcanzó a llegar al pueblo junto con sus hijos, sanos y salvos. Hombres fuertemente armados entraron en el bosque, pero lo único que encontraron fueron ropas ensangrentadas y unos pocos huesos. Los recogieron y fueron enterrados en el pueblo. La familia puso una lápida que decía: Él murió por nosotros. Jesús vino a este oscuro mundo para salvarnos de la perdición, del pecado y de la muerte. Cada ser humano era un condenado a muerte. Y la única posibilidad de salvación consistía en que Jesús tomara nuestro lugar y muriera por nosotros. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Siendo reos condenados a muerte, Jesús, por amor a nosotros, decidió morir en nuestro lugar. El inocente murió en lugar del culpable, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, dice Isaías 53:5. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
curado. ¿Has escuchado aquel viejo himno que dice: ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial sino de Jesús la sangre. Esta noche estudiaremos la vida de una mujer que, como nosotros, merecía morir por sus pecados, pero fue perdonada por Jesús. Esa mujer era María Magdalena. Algunos se confunden pensando que María de Betania, la hermana de Lázaro, y María Magdalena eran dos personas diferentes. Pero la evidencia bíblica nos muestra que estas dos mujeres, María de Betania y María Magdalena, eran la misma. Ninguna de las dos era casada. Ambas tenían mala reputación. Ambas tenían dinero. Ambas tenían el mismo nombre. Y ambas estaban con Jesús, pero sus nombres nunca se mencionan juntas. Posiblemente Lázaro, María y Marta eran huérfanos, ya que la Biblia no menciona el nombre de sus padres. María era la menor, Lázaro era el mayor o el primogénito, el varón. Ellos vivían en Betania. En su juventud, casi en su adolescencia, María fue inducida por Simón, un dirigente de la sinagoga local, a pecar. A Simón en la Biblia se le conoce con el nombre de Simón el leproso. Y por el pecado de haber inducido a María a la fornicación, en su caso el adulterio, el castigo sobre él fue la lepra. Atraída por la belleza y la juventud de la inocente María, Simón la sedujo y pecaron. María no pudo soportar el desprecio moral de su congregación cuando el pecado de ellos fue descubierto. Eso es más común de lo que pensamos. Erramos y muchas veces las palabras que más escuchamos y creemos que más abundan son las de crítica. Y en lugar de quedarnos en el lugar donde está Jesús, nos vamos. No queriendo avergonzar más a sus hermanos, se fue a Magdala, una aldea que se encontraba en la orilla occidental del mar de Galilea. Dado que el dinero no nace en los árboles, y ustedes lo saben, ¿verdad? Muy bien. Los dólares solo se consiguen agarrando la pala para paliar nieve, poniendo la tabla roca, poniendo el piso, limpiando una casa, solamente así. La pobre María no consiguió trabajo, el poco dinero que tenía se le terminó y entonces pensó, si una vez lo hice por placer, ¿por qué no hacerlo por dinero? Era muy hermosa y habría muchos clientes, especialmente soldados romanos que llegaban de vacaciones a Magdala. Y entonces ahí tomó el apodo de María Magdalena, porque trabajaba en Magdala. A veces los negocios no iban tan bien y pues se iba a otro lugar. Alguien me comentaba, fíjese que aquí sucede de que la gente se traslada mucho. Este año se fueron varias familias de la iglesia
Uno de los motivos por que la gente aquí, especialmente los indocumentados, se trasladan es buscando un mejor lugar, un mejor trabajo o un lugar donde le renten más barato. María, cuando se ponía mal el negocio en Magdala, la temporada baja, le dicen los turistas, ¿verdad? Ella se iba para Jerusalén, allá a trabajar. Entre los líderes religiosos, María tenía buenos clientes. Entre los líderes políticos, alquilaba un apartamento allá, posiblemente en la mejor zona de la ciudad. Y ahí se estaba unos días. Tristemente, en una ocasión, como los líderes religiosos sabían dónde ella trabajaba, la utilizaron como un chivo expiatorio. San Juan capítulo 8, versículo 3 y 4. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Según el versículo 2, aún era de madrugada, el sol no apenas comenzaba a salir. Aquellos hombres le tendieron una trampa primero a María. Imagínese usted, María, como a las 4 de la mañana le tocan en el apartamento a un cliente. Los clientes llegaban en la noche, no a las 4 de la mañana. Pero como negocio es negocio. Y como dicen en mi pueblo, el que tiene tienda, que la tienda, y si no, que la venda. Y María tenía tienda, así que a las 4 de la mañana le abrió a aquel hombre. El hombre inmediatamente puso la bolsa de dinero, pagó por adelantado, cosa rara. Y entonces pues María dijo: bueno, allá en mi pueblo, ¿saben ustedes cómo le dicen a la primera venta, verdad? ¿Se acuerdan ustedes cómo le dicen a la primera venta que hace un comerciante? El nombre de Dios. Y yo me recuerdo que agarraba el billete uno, ¿verdad? Cuando eran colones, los colones, y lo doblaba en lo largo y hacía un nudo. Sí, y se lo metían a adelantar a la señora. Ese es el nombre de Dios, decía. Ese fue el nombre de Dios para María, bien de madrugada. Cuando estaban a punto de hacer el acto, extrañamente, empujan la puerta, rompen la chapa, entran y llenan el lugar. Por eso le dijeron: esta mujer fue encontrada en el acto mismo del adulterio. Era un compadre hablado, hermano, porque tenían que llevar a los dos, al hombre y a la mujer, pero solo llevaron a María, porque ya tenían un trato con el hombre. Mientras ponían una ropa vieja a la prostituta, que el hombre se puso su ropa y se fue. La ley no obligaba a hacer semejante acto despreciable de exhibición pública, no tenía que ser así. Pero los sacerdotes tomaron a la mujer del apartamento y la llevaron avergonzándola por la calle hasta llevarla al templo. María sabía que cuando una prostituta era condenada, debía ser condenada a morir lapidada, y moría fuera de la ciudad, no en el templo. Pero a ella la llevaron al templo. María estaba segura que iba a morir apedrada, ya que era la sentencia para las mujeres adúlteras que eran solteras. Para las casadas era otra sentencia, diferente. Le dijeron a Jesús: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. No solo la mujer, también el hombre debía morir a pedradas, merecía la sentencia de muerte. María era consciente de su vida de pecado. Es cierto que originalmente había sido inducida por Simón, pero ella podía decidir no seguir con esa vida, pero voluntariamente lo hizo. Nuestros pecados son por elección. Por elección robamos, por elección cometemos adulterio, por elección asesinamos. Es por elección, nadie nos obliga. La pobreza, mis padres, mis compañeros, la influencia, eres libre de decidir. No le puedes echar la culpa a nadie. Cuando estés ante el tribunal del Señor, tú solo,
sin nadie que te acompañe. No podrás decir, es que el pastor, es que los hermanos de Sterling, es que el anciano, es que mi familia, es que mi papá. El Señor te dirá, con ellos trataré después. Hoy estoy contigo. Dios nos ha dado la capacidad de decidir. Se llama libre albedrío. Debemos ser conscientes de las repercusiones de nuestras buenas y nuestras malas elecciones, porque todos somos pecadores. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero lo más triste, hermanos, es que a veces no queremos aceptar nuestra culpabilidad. En cierta ocasión, una joven que estuvo en una de mis campañas, conversando con ella al visitarla, es más, si alguien desea que le visitemos, con gusto lo podemos hacer. Tenemos mañana jueves y el viernes. Ahí está el hermano Henry, ¿verdad? Que Dios lo ha apartado esta semana también para acompañarme. Hoy hicimos unas visitas y mañana podemos visitarle. La prioridad son nuestros amigos. Pero si algún hermano siente una necesidad y podemos hacer el tiempo, con gusto lo haremos. Visitando a esta joven de la que les cuento, me dijo, yo no necesito bautizarme. Y entonces yo le dije, ¿y por qué? Bueno, me dice, porque la Biblia dice que el bautismo es para perdón de pecados. Sí, tiene mucha razón, le dije yo. Pues por eso no me puedo bautizar yo, porque yo no he pecado. No sé si en realidad era por ingenuidad o, como decimos en buen salvadoreño, se estaba haciendo. ¿Y tú por qué no te quieres bautizar? ¿Por ingenuidad o porque te estás haciendo? Como está escrito, dice Romanos 3, versos 10 al 12, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera ni el pastor, ni el primer anciano, ni el hermano Nafri, nadie. Todos somos pecadores, ninguno de nosotros está exento de la paga final. Y dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por lo tanto, mis queridos hermanos y amigos, nosotros necesitamos la gracia perdonadora y salvadora de Jesús. Aquellos hombres continuaron. Ya habían dicho que la ley de Moisés mandaba apedrear a tales mujeres. Y entonces dijeron, tú pues, ¿qué dices? Esa era la trampa. Ningún judío podía dictar sentencia de muerte. Solo una autoridad romana. Si Jesús decía que mataran a María, la iban a matar. Y después de matarla, iban a acusar a Jesús con los romanos y los romanos lo iban a matar a él. Y si Jesús decía que no la mataran, pues posiblemente, quizás no la mataban. Pero entonces lo iban a acusar con los romanos por estar infringiendo sus costumbres y lo iban a condenar a muerte. Así que dijera que la mataran o dijeran que no la mataran, siempre iban a matar a Jesús. Los sinvergüenzas sabían que Jesús iba a decir que no la mataran, porque conocían a Jesús, porque sabían que Jesús era pura gracia y misericordia, porque eso es Jesús. Jesús te está llamando no para castigarte por tus pecados, no para echar en cara tus pecados. Jesús te llama para darte el perdón. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas, en el libro de Isaías. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Más o menos el negocio está así. Imagínate que mañana en la mañana llega alguien a tu casa. Entra.
ves que frente a ti hay un automóvil parqueado, una troca del año, como la que has querido comprar siempre. Ya no 2022 sino 2023. Buenos días, te dice el caballero. Venimos a ofrecerle el negocio de su vida. Le cambiamos su carro viejo por este carro nuevo. ¿Y cuánto más tengo que dar? Ni un 5. ¿Cómo? ¿Dónde está la trampa? No hay ninguna trampa. Usted solo tiene que aceptar el contrato e inmediatamente este automóvil será suyo. ¿Perdería usted un negocio así? ¿Ah? ¿Lo perdería? Yo no. Si está todo legal, si el contrato está ahí, hermano, mire, si es mío y no le puedo echar gasolina, lo vendo. El Señor te ofrece el negocio del siglo. Tu vida vieja, abollada, apachada, ya no le sirve el radiador. El motor ya tiene 20 ajustes. El Señor te lo cambia por una vida nueva. ¿Por qué no aceptar el negocio? La trampa era perfecta, no había salida. Pero el maestro encontró la salida. Mas esto decían tentándolo, dice el verso 6, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. De acuerdo con la tradición, lo que Jesús escribió sobre el polvo del piso de mármol del templo fueron los pecados de los que estaban ahí presentes. Jesús los escribió en el polvo. Interesante, ¿verdad? Los escribió en un lugar que más tarde la escoba borraría. Porque el Señor escribe nuestros pecados no con tinta indeleble. El Señor escribe nuestros pecados sobre el polvo, porque cuando nos arrepentimos es capaz de borrarlo, y lo borra todo. Así dice el libro de Hechos, el capítulo 3 y el versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean, ¿qué? Borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hasta esos malvados sinvergüenza podían tener acceso al perdón de Dios. El gozo del perdón está al alcance de todos. Los días de refrigerio están a la mano de cada uno de nosotros. El que esté libre de pecado, dijo Jesús. ¿Libre de pecado? Si es que no había ninguno. Las escrituras que ellos habían tratado de citar para poner en trampa a Jesús, esas mismas escrituras también decían. En Primera de Reyes 8:46, por ejemplo, no hay hombre que no peque. Se reunieron. Dijo que el que esté libre de pecado. Sí, dijo uno de los sacerdotes, pero fíjense que en Primera de Reyes 8:46 dice que no hay hombre que no peque. Y si uno de nosotros dice que no ha pecado, nos acusará a nosotros de mentirosos y entonces nos matarán a nosotros. Primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cuando aquellos hombres vieron en el polvo sus pecados, se identificaron. El primer pecado que Jesús escribió seguramente fue el de María Magdalena, adulterio. Y así cada uno se fue asomando y fue viendo su pecado. Y dice el versículo 9, siempre de San Juan 8, que acusados por su conciencia salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Al final de los tiempos, tú estarás solo frente a Jesús. No podrás culpar a nadie por tus decisiones.
tampoco nadie te podrá acusar ahí frente al Creador, frente al único que verdaderamente nos puede condenar, frente al que no le podemos mentir, mientras estamos listos para recibir la condena de muerte. El Señor nos preguntará, como le preguntó a María Magdalena: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? María Magdalena, cuando escucha esas palabras, segundos antes, cuando ella escuchó decir a Jesús: el que esté libre de pecado tire la primera piedra, María sintió, se agachó y sintió que le caía una piedra encima. Porque ella lo merecía, era pecadora, estaba en justo lugar para ella. Pero ahora, cuando Jesús le pregunta: ¿dónde están los que te acusan?, María todavía estaba sollozando, las lágrimas corrían por su rostro, el cabello se le había enmarañado en su rostro. Comenzó a apartar el cabello de su rostro, estaba sollozando, temblando, tratando de volver en sí, todavía con el dolor de la muerte sobre ella misma. Y la mujer respondió lo obvio: cuando no ve a nadie: ninguno, Señor, no hay ninguno. Ahora María se quedó esperando las palabras de condena de Jesús, porque Jesús sí la podía condenar. Del único que verdaderamente es sin pecado, el único que le podía tirar la piedra. Entonces Jesús le dijo, dice la parte final del verso 11: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Te perdono, no te condeno. Eres culpable, pero por mi gracia yo te perdono. ¡Qué alivio! Todo había terminado, ahora era libre, sin merecerlo había sido perdonada. Esa es la gracia de la acción. Ya no vuelvas a pecar, fue la advertencia, pero ahora estaba perdonada, ahora estaba libre. Tú vienes aquí cada noche, estás hoy aquí y sabes que has pecado. Sabes que mereces la muerte. Sabes que el venir a este lugar no te salva, que lo que te salvará es hacer un pacto de salvación con Cristo a través del bautismo. Es el único camino, no hay otro, y tú lo sabes. Una niña romana de alta sociedad se había convertido al cristianismo. En cierta tarde decidió hablar de Cristo a su guardaespaldas, un soldado bárbaro de tremenda fuerza llamado Crotón. Le contó la vida de Jesús, cómo Jesús había predicado, sanado, consolado y bendecido a los niños. Luego comenzó a contarle de sus últimos momentos, cómo sudó en el huerto aquellas gruesas gotas de sangre, la terrible traición de Judas, cómo los soldados lo prendieron y cómo sus discípulos huyeron cobardemente, cómo Pedro, el que había dicho que nunca lo iba a dejar, lo había negado. Después describió cómo lo azotaron, cómo le pusieron la punzante corona de espinas, las burlas, el escarnio, y finalmente, sollozando, relató cómo lo cargaron con la pesada cruz. La lenta caminata al monte Calvario. Narró cómo lo pusieron sobre la cruz, cómo él extendió sus manos y cómo le atravesaron con clavos sus manos y sus pies. Toda la agonía, la burla de la gente, hasta que finalmente exclamó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al borde de las lágrimas, la niña terminó diciendo: y el Señor Jesús murió en la cruz. Aquel soldado estaba ciego de ira. Se puso en pie y dijo: ¿por qué hicieron eso con un hombre tan bueno? Si yo hubiera estado ahí, lo hubiera defendido. Si yo hubiera estado ahí, él no hubiera muerto. No, Crotón, le dijo la niña, Jesús murió por tu culpa.
Pero yo no le hice nada a Jesús, exclamó sorprendido aquel hombre. Entonces aquella niña le explicó al rudo soldado cómo Jesús había muerto por cada uno de nosotros, pecadores. Gruesas lágrimas rodaron por las mejillas toscas de aquel hombre. ¡Qué maravilloso!, exclamó. Él murió por mí, porque me amaba sin conocerme. Yo también lo amo y quiero ser su siervo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Allí estábamos todos, en el atrio de la muerte, en el patíbulo de nuestra ejecución. Pero Jesús se presentó y tomó nuestro lugar. Murió por nosotros. Murió por nosotros. Y ahora nos ofrece el perdón. Desde ahí, desde la cruz, sangrando, a punto de morir, el Señor exclama y te dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Quisieras esta noche invocar el nombre de Jesús? ¿Quisieras pedirle perdón al Señor? Y tú que no te has bautizado, quisieras decirle al Señor: yo te acepto, quiero ser salvo. Ayúdame para que esta semana yo pueda tomar mi decisión de bautismo.